No te preocupes, no voy a secuestrarte. Amalia se detuvo a mitad de la acera, sintiendo la lluvia empaparle los hombros. Frente a ella, el cristal del auto negro bajó lentamente, revelando a Sebastián Ibarra al volante. Llevaba la corbata medio deshecha y los ojos ocultos tras sus lentes oscuros. Gracias, pero prefiero esperar un taxi, respondió cruzándose de brazos. Sebastián suspiró. Con esta lluvia no van a pasar en un buen rato. Sube, te dejo en tu casa. Amalia dudó. Llevaba trabajando en su empresa poco más de un año y apenas lo había tratado en persona. Él se movía en un mundo diferente, entre reuniones con inversionistas y eventos de alto perfil. Apenas y le dirigía la palabra en la oficina. De verdad, no es necesario. Insisto. La insistencia la molestó un poco. Odiaba la idea de que un hombre creyera que podía resolverle la vida solo porque tenía dinero. Pero miró la calle desierta, el agua bajando por la banqueta, y suspiró resignada. «Está bien», dijo subiendo al auto. El ambiente dentro era cálido. Sebastián le indicó el cinturón con un movimiento de la cabeza y luego arrancó sin decir nada. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas llenó el silencio. «¿Dónde vives?», preguntó él. «Colonia Narvarte». Asintió y giró en la siguiente avenida. «¿Siempre te quedas tan tarde en la oficina?» «A veces. Me gusta terminar mi trabajo antes de irme». Sebastián soltó una risa breve. «No deberías. La empresa no se va a caer si te vas a tu hora». «Eso dígaselo a mis jefes», respondió ella con ironía. «¿Tu jefe no está justo aquí?» Amalia lo miró de reojo. Sebastián tenía una sonrisa ladeada. «Técnicamente sí», dijo ella, «pero nunca me ha dado la impresión de que le importe mucho el personal». «¿Y por qué crees eso?» «Bueno, por lo general ni siquiera nos saluda». «Vaya, qué impresión tan nefasta tienen de mí». «No es nefasta, solo distante». Sebastián no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, con una expresión que Amalia no supo descifrar. «No es intencional», dijo al fin. «Solo no soy el tipo de jefe que anda paseando por la oficina». «Pues debería intentarlo», replicó ella. «Podría sorprenderse». Sebastián la miró con más interés esta vez. «¿Siempre dices lo que piensas?» «Cuando me preguntan, sí». Se hizo un breve silencio. Sebastián se incorporó a la vía rápida y aceleró. «¿Y qué más piensas de mí?» Amalia lo miró con suspicacia. «No creo que quiera saberlo». Sebastián soltó una carcajada. «Definitivamente quiero saberlo». Ella dudó un instante, pero luego alzó los hombros. «Creo que es un hombre exitoso, pero con una imagen demasiado calculada, como si estuviera actuando todo el tiempo». Sebastián arqueó una ceja. «¿Y qué me hace pensar eso?» «No lo sé. Tiene algo extraño». Sebastián apretó la mandíbula, pero su expresión no cambió. «Interesante». Amalia sintió un escalofrío que no tuvo nada que ver con la lluvia. El auto siguió avanzando en la tormenta. El sonido del intermitente llenaba el silencio dentro del auto mientras Sebastián esperaba la luz verde. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza sobre la Ciudad de México. «¿Así que crees que estoy actuando todo el tiempo?», dijo de repente sin mirarla. Amalia sintió un pequeño nudo en el estómago. Quizás había sido demasiado sincera. «No lo dije como algo malo», se apresuró a explicar. «Solo me parece que hay cosas que no dice». Sebastián giró el volante y tomó la siguiente calle. «¿Y tú?» «¿Yo qué? ¿Tú dices siempre la verdad?» Amalia frunció el ceño. «Hago mi mejor esfuerzo». Sebastián sonrió, pero no dijo nada más. El auto llegó a su calle y se detuvo frente a su edificio. «Gracias por el aventón», dijo ella desabrochando el cinturón. Sebastián miró por el retrovisor antes de responder. «Fue un placer, Amalia». Ella sintió un leve escalofrío al escuchar su nombre en su voz. Abrió la puerta y bajó, corriendo bajo la lluvia hasta la entrada del edificio. Justo cuando iba a entrar, se giró. El auto de Sebastián seguía ahí. Él no la estaba viendo. Estaba con el celular pegado al oído, la mandíbula tensa. Amalia se quedó mirando unos segundos más antes de entrar. «No tengo tiempo para esto, Matías». Sebastián hablaba en voz baja, con los dedos apretando el volante. «Siempre tienes tiempo cuando se trata de mí», respondió la voz al otro lado de la línea. Sebastián exhaló con fastidio. «Dime lo que tengas que decir. Tengo algo que te va a interesar. No me interesa nada que venga de ti. Vas a cambiar de opinión». Sebastián cerró los ojos un segundo. No quería volver a escuchar esa voz, no quería recordar. «No estoy en ese mundo desde hace años. Ese mundo nunca te dejó ir, Sebastián. No a ti».
El sonido de la lluvia en el parabrisas llenó los segundos de silencio. Nos vemos mañana, 7 p.m., continuó Matías. Te mando la ubicación. No voy a ir. Claro que sí. La llamada se cortó. Sebastián apretó el teléfono con fuerza. Miró por el espejo retrovisor. La entrada del edificio de Amalia ya estaba cerrada. Puso el auto en marcha y aceleró. Amalia entró a la oficina con el café aún caliente entre las manos. No había dormido bien. La escena de la noche anterior seguía dando vueltas en su cabeza. Sebastián, en su auto, con la expresión tensa mientras hablaba por teléfono. Algo en su mirada le había parecido extraño. Sacudió la cabeza y se concentró en su computadora. No tenía por qué meterse en la vida de su jefe. «Oye, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Julia, su compañera de trabajo, mientras se dejaba caer en su silla. «Ya sabes, trabajo», respondió Amalia sonriendo. «¿Y cómo llegaste ayer con la tormenta?». Amalia dudó un segundo. «Me dio un aventón, Sebastián». El silencio de Julia fue inmediato. «¿Sebastián Ibarra? ¿Nuestro jefe? ¿Conoces a otro Sebastián? No inventes, ¿cómo pasó eso?». Salía de la oficina, vio que estaba lloviendo y se ofreció a llevarme. Julia la miró con los ojos entrecerrados. «Qué raro. Ese hombre nunca se involucra con nadie aquí». Amalia solo se encogió de hombros. «No fue la gran cosa, solo me llevó a casa». Pero no podía ignorar que había algo en Sebastián que la intrigaba. Sebastián revisaba su agenda cuando la puerta de su oficina se abrió. «¿Tienes un momento?». Amalia se detuvo en la entrada con una carpeta en la mano. «Pasa», respondió él, apoyándose en el escritorio. Ella caminó con paso firme y dejó la carpeta sobre la mesa. «Aquí está el reporte que solicitaste». Sebastián lo tomó sin dejar de mirarla. «¿Te mojaste mucho ayer?». Amalia se sorprendió por la pregunta. «No mucho. Gracias otra vez por el aventón. Cuando quieras». Ella vaciló un momento antes de hablar. «Ayer, cuando me bajé del auto, te quedaste ahí». Sebastián la observó en silencio. «Parecías molesto con la llamada que recibiste». Él dejó la carpeta sobre el escritorio. «Cosas del trabajo. ¿Algo grave?». «Nada de lo que tengas que preocuparte». El tono de Sebastián era cortante, como si estuviera cerrando la conversación. Amalia lo miró un segundo más antes de asentir. «De acuerdo», giró sobre sus talones y salió de la oficina sin decir nada más. Sebastián dejó escapar el aire contenido y se pasó una mano por la nuca. No podía permitirse que Amalia se metiera en su vida, no con Matías rondando. Esa noche, Amalia cerró la computadora y guardó sus cosas en su bolso. Estaba a punto de salir cuando notó una figura en la recepción, un hombre alto, de cabello entrecano, con una chaqueta de cuero y una mirada incisiva. «Buenas noches», dijo él, con una sonrisa ladeada. Amalia se detuvo. «Buenas noches». El hombre metió las manos en los bolsillos de su chamarra. «Tú eres Amalia Tsompa, ¿verdad?». Ella frunció el ceño. «¿Nos conocemos?». «Aún no, pero creo que deberíamos. Disculpe, pero no tengo tiempo para esto». «Es sobre Sebastián». Amalia se quedó en su lugar. El hombre sonrió. «Me llamo Matías Cuéllar y tengo algo que contarte sobre tu jefe». El corazón de Amalia latió con fuerza. «No me interesa». «¿Segura?». Matías inclinó la cabeza. «Porque si te dio un aventón anoche, creo que sí te interesa». Amalia apretó la mandíbula. «¿Qué quiere?». Matías sacó una tarjeta y se la entregó. «Cuando estés lista para conocer la verdad, llámame». Ella la tomó sin mirarlo. Matías sonrió antes de girarse y salir por la puerta principal. Amalia bajó la vista a la tarjeta en sus manos. Algo en su interior le dijo que acababa de meterse en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Amalia dejó la tarjeta sobre su escritorio y la miró con el ceño fruncido. El nombre Matías Cuéllar seguía ahí, en letras negras bien marcadas como una advertencia. La guardó en un cajón. No tenía por qué meterse en problemas ajenos, pero a lo largo del día no pudo evitar que las palabras de Matías resonaran en su cabeza. «Cuando estés lista para conocer la verdad, llámame». ¿La verdad sobre qué? Sebastián cerró su laptop y se frotó los ojos. No había pegado el ojo en toda la noche. La reunión con Matías fue exactamente lo que esperaba. Una amenaza envuelta en una charla casual. «Tienes cosas que perder ahora, Sebastián. Antes no te importaba nada, pero ahora sí». Matías había jugado con las cartas que mejor sabía usar, la información. Sebastián sabía que su pasado no se quedaría enterrado para siempre, pero no estaba listo para que Amalia estuviera en medio de todo. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era ella.
Amalia. Hola. Disculpa que te llame en horario de trabajo. No te preocupes, ¿pasa algo? Hubo un breve silencio. Quería saber si tienes tiempo para almorzar. Sebastián arqueó una ceja. ¿Almorzar? Sí. Necesito salir un rato de la oficina. Él sonrió. Bien, te paso a buscar en 10 minutos. Amalia esperó junto a la entrada del edificio. Aún no estaba segura de por qué lo había invitado a almorzar. Tal vez quería ver hasta dónde llegaba su intuición. El auto negro se detuvo frente a ella. Sebastián bajó la ventana. «Súbete». Ella lo hizo sin decir palabra. «¿Tienes un lugar en mente?», preguntó él. «Hay un restaurante en la Roma que me gusta. Nada elegante». Sebastián sonrió. «Confío en tu gusto». El tráfico era el de siempre, caótico y lento. Sebastián no parecía apurado. «¿Por qué la invitación?», preguntó de pronto. «¿No puedo invitarte a comer sin una razón?». «Puedes, pero algo me dice que no es solo por cortesía». Amalia lo miró de reojo. «Anoche conocí a un hombre que dice conocerte». Sebastián giró el rostro lentamente. «¿Quién?». «Matías Cuéllar». El silencio dentro del auto se volvió pesado. Sebastián mantuvo la vista en la calle, pero Amalia notó que su mandíbula se tensó. «¿Qué te dijo?». «Solo que si quería conocer la verdad, lo llamara». Sebastián soltó una risa seca. «Siempre has sido dramático. ¿Lo conoces bien?». «Digamos que tuvimos negocios juntos hace tiempo». «¿Qué tipo de negocios?». Sebastián la miró de reojo. «Del tipo que ya no me interesan». Amalia cruzó los brazos. «Eso no responde mi pregunta. Es todo lo que necesitas saber». Ella suspiró. «Bien, no voy a insistir». Sebastián la observó un momento antes de desviar la mirada de nuevo a la calle. «Gracias». El restaurante era pequeño y acogedor. Sebastián pidió un café y una ensalada. Amalia optó por un plato de enchiladas. «Nunca te había visto salir a comer con alguien de la oficina», comentó ella mientras tomaba su agua. «No suelo hacerlo». «Entonces, ¿qué tiene de especial hoy?». Sebastián apoyó los codos en la mesa. «Tú lo propusiste». Ella levantó una ceja. «¿Y qué? ¿Siempre aceptas invitaciones así?». «Solo cuando me interesa la compañía». Amalia sintió que el aire se volvía un poco más denso entre ellos. «Pues qué honor», respondió intentando sonar ligera. «Sí, bueno, no pasa todos los días». La comida llegó y la conversación se volvió más casual. Amalia descubrió que Sebastián tenía un sentido del humor más relajado de lo que imaginaba, pero no se olvidó de Matías. No se olvidó de la forma en que Sebastián esquivó las preguntas, y tampoco se olvidó de la sensación de que algo en él simplemente no cuadraba. Amalia dejó los cubiertos sobre el plato y se recargó en la silla cruzando los brazos. Sebastián había cambiado de tema con demasiada facilidad, llevándola de la incomodidad a la distracción sin que se diera cuenta. Era hábil, demasiado hábil. Sebastián terminó su café y la observó con esa expresión tranquila que usaba como armadura. «¿Sigues pensando en lo que dijo Matías?», preguntó él con voz neutra. «No lo sé», respondió ella, girando la taza entre sus dedos. «No suelo hacer caso a extraños que me dan advertencias misteriosas». Sebastián dejó la taza en la mesa con suavidad. «Me alegra escuchar eso». Amalia frunció el ceño. «Pero tampoco suelo ignorar mi intuición». El silencio entre ellos duró un par de segundos más de lo normal. Sebastián apoyó un codo en la mesa y la miró con detenimiento. «¿Tu intuición te dice que soy peligroso?». Amalia sostuvo su mirada sin pestañear. «Mi intuición me dice que escondes algo». Sebastián no sonrió esta vez. Se limitó a mirarla como si estuviera midiendo cuánto debía decir. «Todos tenemos cosas que no queremos compartir, Amalia». «Eso es cierto», dijo ella. «Pero no todos tenemos tipos misteriosos apareciendo en la oficina para advertirnos sobre nuestro jefe». Sebastián se inclinó un poco hacia adelante. «¿Y si te digo que no hay nada de qué preocuparse?». Amalia levantó una ceja. «Entonces, me estarías mintiendo». Sebastián dejó escapar un suspiro bajo. «Eres demasiado perspicaz para tu propio bien». Ella tomó su servilleta y limpió sus dedos, sin apartar la vista de él. «Tal vez, pero eso no significa que me vaya a quedar con la duda». Sebastián sonrió, pero no era la sonrisa encantadora de antes. Era algo más parecido a resignación. «Entonces supongo que tendré que lidiar con eso». Esa noche, Amalia no podía quitarse la conversación de la cabeza. Había algo en Sebastián que la atraía, pero al mismo tiempo le ponía los nervios de punta. Se sentó frente a su laptop, sin encenderla. Después de unos segundos de duda, sacó la tarjeta de Matías del cajón. La giró entre sus dedos, leyendo el nombre una y otra vez.
No lo hagas, Amalia, murmuró para sí misma, pero ya era tarde. Marcó el número. El tono sonó 3 veces antes de que él respondiera. Vaya, no esperaba que llamaras tan pronto. No tengo mucho tiempo, dijo ella, ignorando el escalofrío que le recorrió la espalda. Dime lo que tengas que decir. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No es algo que pueda explicarte en una llamada. Amalia apretó los labios. Entonces, dime dónde puedo verte. Matías soltó una breve risa. Eres más valiente de lo que pensaba, o más terca, respondió ella. Nos vemos mañana en la cafetería de la esquina de tu oficina, 7 en punto. Ahí estaré. Amalia colgó antes de que él pudiera decir algo más. Respiró hondo. Algo le decía que, después de esto, ya no habría vuelta atrás. Amalia llegó a la cafetería antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No tenía idea de lo que Matías le iba a decir, pero su instinto le gritaba que esto no iba a ser algo menor. A las 7 en punto, la puerta del lugar se abrió y él entró, con la misma actitud relajada y confiada de la noche anterior. Puntual. Me gusta, dijo mientras tomaba asiento frente a ella. Amalia no perdió tiempo. Empieza a hablar. Matías sonrió con diversión y pidió un café antes de responder. No eres de las que se andan con rodeos, ¿verdad? No. Así que dime de una vez qué es lo que debo saber sobre Sebastián. Matías dejó su teléfono sobre la mesa y entrelazó los dedos. Tu jefe no es el hombre que crees que es. Sé que tiene un pasado. Todos lo tenemos. Matías inclinó la cabeza. Pero no todos arruinamos la vida de cientos de personas. Amalia sintió un nudo en el estómago. ¿A qué te refieres? Hace 10 años, Sebastián formaba parte de un fondo de inversión fraudulento. Prometían rendimientos irreales. Atraían inversionistas y luego desaparecían con el dinero. Cuando el fraude salió a la luz, muchas familias quedaron en la ruina. Amalia sintió su garganta cerrarse. Eso no prueba nada. ¿Cómo sé que él estuvo involucrado? Matías sacó su celular y deslizó la pantalla hasta mostrarle una serie de documentos digitales. Aquí están los registros bancarios, pagos a su nombre, transferencias desde cuentas de la empresa a su cuenta personal. Amalia miró la pantalla con el ceño fruncido. ¿Cómo conseguiste esto? Digamos que tengo mis contactos. Ella apretó los labios. ¿Y qué quieres de mí? Nada, respondió Matías. Solo pensé que deberías saberlo. Amalia le devolvió el celular. Si esto es cierto, ¿por qué no está en la cárcel? Matías sonrió con ironía. Porque Sebastián es más listo que el resto. Logró salir antes de que todo colapsara y reinventarse como el hombre de negocios que ves ahora. Amalia sintió un escalofrío. ¿Por qué me dices esto a mí? Matías se encogió de hombros. Porque sé que significa algo para ti y porque quiero verlo caer. Amalia sintió un peso en el pecho. Se levantó sin decir más. Gracias por la información. Matías no intentó detenerla. Cuídate, Amalia. Y ten cuidado en quién confías. Salió de la cafetería sintiendo un vacío en el estómago. Sebastián le había mentido. Y lo peor de todo era que no podía dejar de pensar en él. Al día siguiente, Sebastián la encontró en la oficina. ¿Almuerzo otra vez?, preguntó con su sonrisa ladeada. Amalia lo miró. Había pasado la noche dándole vueltas a lo que había descubierto, a lo que significaba. Podía alejarse de él, enfrentarlo, o... Tomó aire. Está bien, vamos. Sebastián levantó una ceja, sorprendido por lo fácil que había sido. Perfecto. Salieron juntos. En el auto, Sebastián notó que ella estaba más callada de lo normal. ¿Todo bien? Amalia fingió una sonrisa. Sí, solo estoy un poco cansada. Sebastián la miró por un instante más antes de centrarse en el camino. Amalia sintió la contradicción clavársele en el pecho. Había descubierto lo peor de él, y aún así, seguía aquí. Amalia se quedó mirando su reflejo en la ventana del auto. Por dentro, todo su cuerpo estaba en tensión, como si un resorte estuviera a punto de soltarse. Sabía que Sebastián le había mentido. Sabía lo que había hecho en el pasado, y aún así, aquí estaba, fingiendo que no sabía nada, que todo estaba bien. No podía entender por qué. Tal vez porque quería escucharlo de su propia boca. Tal vez porque, por mucho que intentara negarlo, había algo en él que la atraía más de lo que quería admitir. «Penny por tus pensamientos», dijo Sebastián, con voz relajada. Amalia sonrió, pero fue una sonrisa vacía. Nada importante. Él arqueó una ceja y volvió la vista a la carretera.
Llegaron a un restaurante discreto, lejos de la oficina. Sebastián, como siempre, fue recibido con miradas curiosas. Su presencia imponía. Se sentaron en una mesa apartada. Sebastián pidió su café, como siempre. Amalia jugueteó con la servilleta, sintiendo que su pecho se oprimía. No podía seguir guardándose esto. «Quiero preguntarte algo», dijo al fin con voz firme. Sebastián dejó su taza en la mesa y la miró con curiosidad. «Adelante». Amalia sostuvo su mirada. «Hace 10 años, ¿estuviste involucrado en un fraude financiero?» El cambio en la expresión de Sebastián fue sutil, pero lo notó. Un leve endurecimiento en la mandíbula. Una pequeña pausa antes de tomar aire. «¿Quién te dijo eso?» «No importa quién. Respóndeme». Sebastián apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. «¿Por qué quieres saberlo?» «Porque si voy a seguir confiando en ti, necesito la verdad». El silencio entre ellos fue insoportable. Finalmente, Sebastián suspiró y apartó la mirada. «Sí», dijo con voz grave, «estuve involucrado». Amalia sintió que el aire se le iba de los pulmones. Sabía la respuesta antes de hacer la pregunta, pero escucharla en su propia voz la golpeó más fuerte de lo que esperaba. «¿Lo hiciste a propósito?» «Nunca quise lastimar a nadie», dijo él, «pero eso no cambia el hecho de que lo hice». Amalia tragó saliva. «Mi padre perdió su negocio por ese fraude». Sebastián parpadeó, sorprendido. «¿Qué? Mi familia...» «Mi papá tenía un pequeño comercio. Invirtió todo lo que tenía en ese fondo. Cuando se desplomó, lo perdió todo». Sebastián se quedó sin palabras. Por primera vez su seguridad se desmoronó frente a ella. «Amalia, Ella se levantó de la mesa. «No sigas». Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Sebastián se levantó tras ella. «Déjame explicarlo». «Ya me lo explicaste». Tomó su bolso y caminó hacia la salida. Sebastián se quedó ahí, viéndola alejarse, con la culpa reflejada en cada línea de su rostro. Amalia salió del restaurante y sintió el aire frío golpearle la cara. No supo si quería llorar o gritar. Solo sabía una cosa. Nada entre ellos volvería a ser igual. Amalia caminó sin rumbo por las calles de la Roma, con la cabeza hecha un torbellino. Sabía que Sebastián le había mentido, sabía que su pasado estaba manchado, pero descubrir que él había sido, directa o indirectamente, responsable de la ruina de su familia, eso era algo que no podía digerir. Su celular vibró en su bolso. Sebastián Ibarra, una llamada perdida. No iba a responder, no ahora. El dolor en su pecho era demasiado real. Su padre había pasado años tratando de recuperarse de la bancarrota, trabajando hasta el cansancio para darle a su familia un poco de estabilidad. Y el hombre con el que ella... ¿Qué? ¿El hombre que la había atraído? ¿Con el que había compartido risas y miradas cargadas de significado? Ese mismo hombre era el que, sin saberlo, había destruido su hogar. Se apoyó contra una pared y cerró los ojos. No podía volver a la oficina. No podía ver a Sebastián. No ahora. Respiró hondo y tomó su celular. Marcó un número. «¿Matías? Vaya, qué rápido cambiaste de opinión. Necesito verte. Nos vemos en media hora». Matías ya la esperaba en un bar discreto cuando ella llegó. «Te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo señalándole la silla frente a él. Amalia se dejó caer, sintiéndose más cansada de lo que había creído posible. «¿Sabías que mi familia perdió todo por ese fraude?» Matías alzó las cejas. «No, pero no me sorprende. Hubo demasiadas víctimas». Ella apoyó los codos en la mesa y se frotó la cara con ambas manos. «¿Cómo lo soporta? ¿Cómo puede mirarse al espejo después de todo lo que hizo?» «Porque Sebastián siempre ha sido un tipo que encuentra la forma de justificar lo que hace», respondió Matías, encogiéndose de hombros. Se convenció a sí mismo de que salir a tiempo del desastre lo hacía menos culpable. Amalia apretó la mandíbula. «No parece un monstruo». Matías sonrió con amargura. «¿Por qué no lo es?» «No del todo». Ella levantó la vista. «Entonces, ¿por qué lo odias tanto?» Matías se inclinó sobre la mesa. «Porque mientras él se reinventó y sigue viviendo como un hombre exitoso, las personas que quedaron atrás tuvieron que recoger los pedazos de sus vidas». Hubo un largo silencio. Amalia miró su vaso con agua sin saber qué pensar. «¿Y ahora qué?» Matías la observó con atención. «Eso depende de ti». «¿Qué quieres decir?» «Si quieres derribarlo, yo puedo ayudarte. Tengo pruebas, documentos, todo lo que la prensa necesita para hundirlo». Amalia sintió un escalofrío. «¿Quieres que lo traicione?»
No es traición, Amalia, es justicia. Ella apretó los labios. Justicia. Pero, ¿de verdad podía hacerlo? Matías la miró fijamente. Tómate tu tiempo, pero piénsalo bien. Amalia asintió, pero en su interior sabía que no tenía mucho tiempo, no cuando la verdad la estaba consumiendo por dentro. Sebastián estaba de pie junto a la ventana de su departamento, con un vaso de whisky en la mano. Había tratado de llamarla 2 veces más, pero no había respuesta. Lo entendía, pero eso no hacía que doliera menos. Cuando Amalia le dijo que su familia había sido una de las víctimas del fraude, sintió que algo en su interior se partía. Durante años había intentado convencerse de que no era uno de los culpables, pero ahora no tenía cómo escapar de la realidad. Había lastimado a la única persona que no quería perder, y lo peor era que, esta vez, no sabía si podía arreglarlo. Sebastián entró a su oficina más temprano de lo habitual. Apenas se había dormido, y el peso de la noche anterior seguía oprimiéndole el pecho. Se sentó tras su escritorio y deslizó los dedos por su barba incipiente. No podía dejar que esto se le saliera de control. Necesitaba hablar con Amalia, explicarle las cosas de la única forma en que sabía, con la verdad. Pero cuando abrió su laptop, vio un correo en la bandeja de entrada que lo dejó helado. Asunto. Para que no digas que no te avisé. No había remitente visible. Sebastián hizo clic. Había un solo archivo adjunto, un documento con su nombre, transacciones bancarias y correos de hace 10 años en los que figuraba como parte del fraude financiero. Su peor pesadilla estaba a punto de hacerse realidad. Se levantó de golpe y llamó a su asistente. Necesito que contactes a todos los inversionistas, hoy mismo. Su asistente, sorprendida, solo asintió. Sebastián sintió que el mundo comenzaba a desmoronarse. Alguien lo estaba exponiendo, y solo había una persona que podía haber entregado esos documentos a la prensa. Amalia. Amalia vio la noticia desde la pantalla de su celular mientras el café se le enfriaba en las manos. Sebastián Ibarra, involucrado en escándalo financiero. Documentos revelan su pasado en negocios fraudulentos. El artículo no dejaba nada a la especulación. Habían filtrado pruebas suficientes para que el daño fuera irreversible. Había tomado la decisión de entregar la información, pero no se sentía bien. Apretó los labios y deslizó la pantalla hacia abajo. El empresario aún no ha dado declaraciones. Amalia sintió un hueco en el estómago. Sabía que esto pasaría. Sabía que Sebastián merecía enfrentarse a su pasado. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? Su celular vibró. Sebastián Ibarra. Un mensaje nuevo. Necesito verte. Ahora. Amalia cerró los ojos. Inevitablemente, este momento había llegado. El despacho de Sebastián estaba en completo silencio cuando Amalia entró. Él estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ciudad. Supongo que no tengo que preguntarte si viste la noticia, dijo ella con voz baja. Sebastián se giró lentamente. ¿Fuiste tú? Amalia sintió un nudo en la garganta. Sí. Él asintió, con el rostro completamente inexpresivo. Lo imaginé. No fue por venganza. Fue porque... Sebastián levantó una mano. No tienes que justificarte. Amalia tragó saliva. Tarde o temprano esto iba a salir a la luz. Sebastián dejó escapar una risa sin humor. Sí, pero no pensé que vendría de ti. Ella sintió que la culpa se le enredaba en el pecho. Lo que hiciste arruinó vidas, Sebastián. Arruinó la mía. Él cerró los ojos un instante antes de responder. Lo sé. Amalia desvió la mirada. Y ahora todo el mundo lo sabe. Sebastián la observó por un largo momento. ¿Te sientes mejor? Amalia sintió una punzada de dolor en el pecho. No respondió. Sebastián asintió. Eso pensé. El silencio entre ellos fue insoportable. Finalmente, Sebastián tomó aire. La empresa está acabada. Perderé todo lo que construí. Amalia sintió una punzada de culpa. No quería destruirte. Él soltó una risa amarga. No te preocupes, ya me encargué de eso yo solo. Sebastián tomó su saco y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Amalia. Él se detuvo y la miró por última vez. A enfrentar las consecuencias de mis actos. Sin decir nada más, salió de la oficina. Amalia sintió que algo dentro de ella se rompía. No porque Sebastián estuviera cayendo, sino porque, en el fondo, una parte de ella no quería verlo caer. Amalia caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, con la mente hecha un desastre.
El eco de las últimas palabras de Sebastián seguía dándole vueltas en la cabeza. A enfrentar las consecuencias de mis actos. Eso era lo que había querido, ¿no? Que Sebastián enfrentara la verdad, que el mundo supiera quién era realmente. Entonces, ¿por qué se sentía así? Encendió su celular y vio las noticias en todos lados. Escándalo financiero. Empresario. Sebastián Ibarra se pronuncia ante acusaciones. Le temblaron los dedos cuando hizo clic en el video. Sebastián estaba en una conferencia de prensa. Traje impecable, expresión firme, pero con el cansancio reflejado en los ojos. No voy a negar nada de lo que se ha dicho. Hace 10 años tomé decisiones equivocadas. Dejé que la ambición y el dinero nublaran mi juicio. Pude haber hecho las cosas de otra manera, pero no lo hice. Y hoy estoy aquí para asumir las consecuencias. Amalia sintió un nudo en la garganta. No había excusas, no había defensas absurdas. Sebastián estaba enfrentando la verdad, tal como había prometido. Apagó el celular y exhaló con fuerza. Esto era lo correcto, era lo que tenía que pasar. Entonces, ¿por qué dolía tanto? 2 semanas después, la empresa de Sebastián estaba en ruinas. Los inversionistas retiraron su dinero, los contratos se cancelaron, los medios no dejaban de especular sobre su caída. Amalia no volvió a verlo. Renunció a su puesto días después del escándalo. Incapaz de seguir trabajando en ese lugar, no era un castigo para él, era lo que tenía que hacer para seguir adelante. Había pasado los últimos días enfocándose en su propio sueño, abrir su café. Y poco a poco lo estaba logrando. Cada peso ahorrado, cada sacrificio, cada noche sin dormir, todo había valido la pena. Pero había noches en las que se quedaba en silencio, con el café en las manos, preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si Sebastián no hubiera sido ese hombre, si ella no hubiera sido la persona que tuvo que exponerlo. Se obligaba a no pensar en ello, pero, inevitablemente, lo hacía, y cada vez que lo hacía, la herida volvía a abrirse. Sebastián entró a su departamento con pasos pesados. Las luces estaban apagadas. El silencio era absoluto, un vacío absoluto, como si todo lo que había construido durante años se hubiese desmoronado en cuestión de días. Arrojó las llaves sobre la mesa y se desabrochó la corbata. Ya no tenía empresa. Las juntas interminables, los viajes, las negociaciones, todo había desaparecido. Los inversionistas lo habían abandonado, los contratos fueron cancelados, y la prensa lo había convertido en el ejemplo perfecto de la caída de un hombre poderoso. Lo sabía desde el momento en que dio la conferencia de prensa, pero no se arrepentía. Por primera vez en años no tenía que mentir, y sin embargo, la sensación de fracaso seguía ahí. Se dejó caer en el sillón y se pasó las manos por la cara. No era el dinero lo que le importaba, no era la empresa, era Amalia. Desde el día en que ella renunció, no la había vuelto a ver, y lo peor era que no podía culparla. Ella tenía todo el derecho de alejarse de él. Él era el responsable de que su familia perdiera todo. Él era el responsable de haber destruido lo único real que había tenido en años. El celular vibró sobre la mesa. Esperó unos segundos antes de tomarlo. Matías Cuéllar. Sebastián apretó la mandíbula antes de contestar. Dime, te dije que un día ibas a pagar por lo que hiciste. Sebastián soltó una risa seca. ¿Llamas para regodearte? No, llamo para advertirte. Sebastián frunció el ceño. ¿Advertirme de qué? El escándalo no fue suficiente. Hay gente que quiere verte más abajo de lo que ya estás. Déjalos intentarlo. Lo digo en serio, Sebastián. Esta vez no es un juego. Sebastián se quedó en silencio. Matías suspiró. No sé qué planeas hacer con lo que te queda de vida, pero si fuera tú, no me quedaría esperando a ver qué pasa. La llamada se cortó. Sebastián dejó el celular sobre la mesa y cerró los ojos. Lo había perdido todo, y por primera vez en su vida no tenía ni la más mínima idea de qué iba a hacer después. Amalia se inclinó sobre la caja de madera y la empujó con esfuerzo hasta la esquina del pequeño local. El olor a café recién molido impregnaba el aire, mezclándose con el aroma de la madera y la pintura fresca en las paredes. Aún quedaban detalles por terminar, pero su sueño estaba tomando forma. Un café propio, algo que siempre había querido, y que ahora, después de tanto esfuerzo, por fin estaba logrando. Se limpió las manos en el delantal y miró alrededor. Pequeñas mesas de madera, una barra pulida
y estantes con granos de diferentes regiones. No era un gran negocio, pero era suyo y de nadie más. «Oye, ¿vas a quedarte ahí parada admirando tu imperio o vas a ayudarme con esto?», preguntó Julia, su excompañera de la oficina, mientras levantaba una caja. Amalia sonrió y tomó otra. «Perdón, es que todavía no puedo creerlo. Créelo, este lugar es increíble. Aún falta mucho, tal vez, pero ya estás aquí, y eso es lo importante». Amalia asintió, sintiendo una extraña mezcla de emoción y nervios. Había trabajado duro por esto, cada peso ahorrado, cada sacrificio, cada decisión difícil, cada persona que había tenido que dejar atrás. Sacudió la cabeza. No quería pensar en Sebastián. «No ahora. Mañana abrimos», murmuró, más para sí misma que para Julia. «Y va a ser un éxito», respondió su amiga con convicción. Amalia quería creerlo, pero algo en su pecho aún se sentía vacío. Esa noche se quedó sola en el café, asegurándose de que todo estuviera en orden para la apertura. Se sentó en una de las mesas y tomó su celular. Habían pasado semanas desde que habló con Sebastián por última vez. No había intentado buscarlo. No quiso saber qué había sido de él después de su caída. Pero algo dentro de ella, algo le decía que no había desaparecido del todo. Abrió el buscador y escribió su nombre. Las noticias aún hablaban de él. Sebastián Ibarra desaparece del ojo público tras el escándalo financiero. El exempresario rompe el silencio. «Estoy listo para empezar de cero». Amalia deslizó el dedo hasta encontrar una nota más reciente. «Ibarra visto en Oaxaca en reunión con empresarios locales». Frunció el ceño. «¿Oaxaca? ¿Qué estaba haciendo allá?». Se mordió el labio y bloqueó el celular. No era su problema. Ella tenía su propia vida, y por primera vez en mucho tiempo quería concentrarse en ella. El sonido del molinillo llenaba el pequeño café, mientras Amalia servía la primera taza de la mañana. El lugar estaba lleno, más de lo que esperaba para el primer mes de apertura. Julia pasó junto a ella con una bandeja de pan recién horneado y le guiñó un ojo. «Te lo dije, este lugar es un éxito». Amalia sonrió mientras acomodaba una taza en la barra. «Todavía falta mucho, pues yo veo gente haciendo fila afuera, así que diría que vas por buen camino». Amalia miró hacia la entrada. Era cierto. Desde que abrieron, el flujo de clientes había sido constante. Algunos eran vecinos, otros turistas curiosos, pero todos parecían disfrutar del ambiente cálido y del café bien hecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control de su vida. Pero entonces, la puerta se abrió y el murmullo en la cafetería pareció disminuir. Amalia sintió cómo su cuerpo se tensaba al ver a la persona que acababa de entrar. Sebastián. El aire pareció espesarse. Llevaba ropa más sencilla de lo que solía usar. Una camisa azul clara con las mangas remangadas, jeans oscuros y un ligero rastro de barba. Se veía distinto, más relajado, más real. Sus ojos encontraron los de ella de inmediato. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Julia, que estaba a su lado, le susurró. «¿Qué hace él aquí?». Amalia tragó saliva y dejó la taza en la barra. «No lo sé». Sebastián avanzó entre las mesas hasta la barra y se apoyó en el mostrador. «Bonito lugar», dijo con voz baja. Amalia cruzó los brazos. «Gracias». Él la observó un momento antes de hablar de nuevo. «No quise venir sin avisar, pero estaba en la ciudad y pensé en pasar». Ella asintió lentamente. «No pensé que volverías a la Ciudad de México. No pensaba hacerlo». Amalia sintió el peso de esas palabras. Entonces, Sebastián suspiró y apoyó las manos en la madera pulida del mostrador. «Quería verte». Su sinceridad la tomó por sorpresa. No había excusas ni rodeos, solo la verdad, dicha con la voz tranquila de alguien que ya no tiene nada que perder. Amalia sintió un torbellino de emociones dentro de ella. No era tan simple. Él no podía solo aparecer después de meses, después de todo lo que pasó, y esperar que las cosas estuvieran bien. Pero tampoco podía ignorar lo que sintió en el momento en que lo vio entrar. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sebastián sonrió con un deje de tristeza. «No espero nada, Amalia. Solo quería verte y saber cómo estabas». Ella apretó los labios y asintió. «Estoy bien». Sebastián deslizó los dedos sobre la barra y miró alrededor. «Me alegra verte aquí. Lograste lo que querías». «Sí». Hubo otro silencio. Sebastián se enderezó y metió las manos en los bolsillos. «No quiero incomodarte. Solo quería pasar y felicitarte».
Amalia sintió una punzada en el pecho. Él estaba dándole una salida, un adiós sin drama, sin dolor, un adiós real. Pero ¿eso era lo que quería? No estaba segura. Sebastián le dedicó una última mirada y se giró para salir. Amalia lo vio avanzar hasta la puerta, cada paso alejándolo un poco más de ella, y, en el último momento, antes de que él pudiera irse, las palabras salieron solas. Sebastián. Él se detuvo. Giró el rostro hacia ella, con algo parecido a la esperanza reflejada en sus ojos. Amalia apretó los labios, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. ¿Quieres un café? Sebastián sonrió. Siempre. Y volvió a la barra. Sebastián sostuvo la taza con ambas manos, dejando que el aroma del café llenara el silencio entre ellos. Amalia, al otro lado de la barra, lo miraba con una mezcla de incertidumbre y algo que no quería nombrar todavía. «No has cambiado», dijo él con una leve sonrisa. «Sigues haciendo el mejor café que he probado». Ella soltó una risa breve, pero no respondió. No era el momento para comentarios ligeros. Sebastián lo sabía. «¿Qué haces aquí, Sebastián?», preguntó finalmente. Él dejó la taza sobre la barra y la miró con seriedad. Intentando empezar de nuevo, Amalia enarcó una ceja. «¿Aquí? No exactamente. Me mudé a Oaxaca». Ella frunció el ceño. «¿Y qué haces allá?». Sebastián apoyó los codos sobre la barra, como si estuviera dispuesto a responder cualquier pregunta que ella hiciera. «Invertí lo que me quedaba en un pequeño proyecto, caficultura sostenible. Estoy trabajando con productores locales para mejorar sus ventas sin intermediarios abusivos». Amalia no pudo evitar la sorpresa. «¿Me estás diciendo que ahora te dedicas al café?». Él sonrió. «Digamos que ahora estoy del otro lado del negocio». Ella entrecerró los ojos tratando de descifrarlo. «¿Y por qué?». Sebastián bajó la mirada a la taza por un instante antes de responder. «Porque necesito hacer algo que tenga sentido, algo que no sea solo dinero». Amalia lo miró sin decir nada. No era el mismo hombre de antes. No era el Sebastián Ibarra de los trajes impecables y la mirada afilada de tiburón de negocios. Había algo más en él ahora, algo real, pero eso no borraba lo que había pasado. «No sé qué esperas de mí», dijo ella con honestidad. Sebastián la miró fijamente. «Nada». Ella arqueó una ceja. «¿Nada? No vine aquí para pedirte que me perdones, ni para recuperar algo que destruí». Se inclinó ligeramente hacia ella, con la voz más baja. «Solo quería verte». Amalia sintió que su corazón latía demasiado rápido. Respiró hondo y desvió la mirada. «No sé qué decirte». Sebastián asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «No tienes que decir nada». Bebió el último sorbo de café y dejó la taza en la barra. «No quiero presionarte, Amalia. No quiero meterme en tu vida otra vez si no lo deseas». Ella tragó saliva. Había pasado tanto tiempo tratando de convencerse de que él no significaba nada más. Pero ahora que estaba aquí, frente a ella, todo lo que había intentado enterrar volvía a salir a la superficie. Sebastián se puso de pie. «Voy a quedarme en la ciudad unos días más. Si alguna vez quieres hablar, aquí estaré». Amalia lo vio caminar hacia la puerta, igual que la vez anterior, y esta vez lo dejó ir, porque aún no estaba lista para tomar una decisión. Amalia miraba el café enfriándose en su taza sin beberlo. Su mente seguía en la conversación con Sebastián, en la forma en que había dicho que no esperaba nada, pero al mismo tiempo lo había dejado en sus manos. Llevaba tanto tiempo queriendo que él enfrentara las consecuencias de su pasado, y ahora que lo había hecho, ahora que había perdido todo y estaba reconstruyéndose desde cero, ella era la que no sabía qué hacer con lo que sentía. Suspiró y cerró los ojos un momento. No podía seguir evitando esto. Tomó su celular y abrió la última conversación con Sebastián. «Nos vemos mañana a las 7 en el parque de siempre». No añadió más. Envió el mensaje antes de que pudiera arrepentirse. El parque estaba casi vacío cuando Amalia llegó. El cielo estaba teñido de naranja, con los últimos rastros del atardecer, y el aire fresco le rozaba la piel. Sebastián ya estaba ahí, sentado en una banca, con la mirada perdida en la fuente central. Al verla, se puso de pie de inmediato. «Pensé que no vendrías». Amalia se encogió de hombros. «Yo también lo pensé». Sebastián sonrió, pero era una sonrisa tenue, como si estuviera preparándose para lo peor. Se quedaron en silencio unos segundos antes de que él hablara. «¿Por qué me llamaste?». Ella cruzó los brazos y tomó aire. «Porque no quiero que te vayas sin que hablemos.
sin que aclaremos lo que sea que quedó pendiente entre nosotros. Sebastián asintió y metió las manos en los bolsillos. Está bien. Amalia lo miró fijamente. ¿Por qué volviste? Él sostuvo su mirada sin apartarse ni un segundo. Porque quise verte. Porque después de todo lo que pasó, después de perder todo, me di cuenta de que lo único que realmente me importaba eras tú. El corazón de Amalia se aceleró, pero no dejó que la emoción la dominara. No es tan fácil, Sebastián. Lo sé. No podemos fingir que todo lo que pasó se borra solo porque ahora eres un hombre nuevo. Sebastián soltó una risa seca. No espero que se borre. No quiero que lo haga, porque lo que pasó me hizo darme cuenta de muchas cosas. Se inclinó un poco hacia ella. No quiero volver al hombre que fui, Amalia, pero tampoco quiero que mi castigo sea perderte para siempre. Ella sintió un nudo en la garganta. No sé si puedo volver a confiar en ti. Entonces dime qué puedo hacer para demostrarte que sí puedes. Amalia cerró los ojos un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Finalmente, lo miró y dijo con voz tranquila: el tiempo dirá. Sebastián pareció procesar esas palabras lentamente. No era un no definitivo, pero tampoco era un sí inmediato. Era un punto medio. Era algo real. Sonrió, y esta vez su sonrisa tenía algo de paz. Entonces esperaré. Amalia asintió. Se quedaron así en silencio, mirándose bajo el último resplandor del sol. No había promesas, no había finales felices de película, solo la posibilidad de un futuro que, tal vez, algún día, pudieran compartir. 5 años después, el café de Amalia estaba más vivo que nunca. La pequeña cafetería que había empezado con tanto esfuerzo se había convertido en un referente del barrio. Ahora tenía un equipo sólido, más clientes de los que podía manejar sola y un segundo local en planes de apertura. Había logrado todo por sí misma. Se sirvió una taza de café y salió a la terraza, disfrutando del aire fresco de la mañana. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. «Jefa, llegó alguien preguntando por ti», dijo Julia desde la barra, con una sonrisa misteriosa. Amalia arqueó una ceja. «¿Quién?», pero no necesitó una respuesta. Lo supo en el momento en que giró la cabeza y lo vio. Sebastián estaba apoyado en el marco de la puerta, con una camisa de lino clara y el cabello ligeramente más largo. Se veía diferente, relajado, seguro, pero sus ojos eran los mismos que había visto la última vez que hablaron en aquel parque, cuando él le dijo que esperaría. Amalia sintió una oleada de emociones. No era un reencuentro dramático, no había gestos exagerados ni palabras rebuscadas. Solo dos personas que alguna vez compartieron una historia difícil y que ahora se encontraban de nuevo. Sebastián se acercó con calma. «Hola, Amalia». Ella lo miró, con una sonrisa suave en los labios. «Hola, Sebastián». Hubo un breve silencio entre ellos, pero no era incómodo. Sebastián miró alrededor. «El lugar se ve increíble». Amalia asintió. «Gracias. ¿Y tú? ¿Te ves bien?» Él sonrió. «Ha sido un buen tiempo. Trabajar con los caficultores en Oaxaca me ha enseñado mucho». Amalia le sostuvo la mirada. «Me alegra escucharlo». Él asintió y miró su taza. «¿Puedo invitarte un café?» Amalia sintió el eco de una conversación pasada. Sonrió levemente y miró hacia la barra. «Aquí el café lo invito yo». Sebastián rió. «Me parece justo». Ella le hizo un gesto con la cabeza. «Siéntate». Él obedeció sin protestar, y mientras preparaba la taza, Amalia supo que, al final, el tiempo realmente había hecho lo suyo. Tal vez no era el final de su historia. Tal vez era un nuevo comienzo.